Caso suyo, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, ¿estaban al tanto que usted sabía que Raúl Sendic iba a presentar renuncia? Porque fue una semana donde el plenario del Frente Amplio se preguntaba si iba a tener quórum, el tenor de la declaración que se iba a presentar y que se iba a votar, y de pronto la renuncia de Sendic. Yo no la esperaba. Para ser bien sincero, no tenía esa información. Obvio, dentro de las posibilidades estaba, pero el escenario que se veía, incluso anunciado por el propio Raúl, era venir a presentar pruebas y defender su posición como lo hizo durante la semana. Por eso creo que el hecho de la renuncia en sí mismo es muy impactante y por lo tanto eso cambió el eje del plenario y creo que el Frente Amplio como partido político supo responder y bueno, hay que responder a un cimbronazo tan importante como este. Lo está haciendo, lo hizo en el plenario nacional y por eso esa resolución que tuvo 150 votos a favor en el mismo fue muy importante, ¿no? Se señaló que Raúl Sendic, con su decisión de renunciar, que si bien es evidente que la vara es alta, también evitó una sanción dura por parte del plenario del Frente Amplio que avalaba los dichos del Tribunal de Conducta Política, que recuerden, señalaba que el uso del dinero público había sido improcedente, que es una afirmación muy dura, y unas cuantas afirmaciones muy duras. El Frente Amplio incluso estaba planteándose inhabilitar a Raúl Sendic para 2019, y todo eso quedó sin una decisión del plenario, que por lo que todo indica quedó allí. Yo creo que el impacto mismo de lo que es digamos, la resolución de Raúl, eso pasaba a un segundo plano. No porque no fuera importante, a esta altura con la capacidad de información que tienen los periodistas y los medios en general en el Uruguay, se sabía desde la noche anterior que eso era posible si se daba un debate en esos términos. Pero bueno, no pasa todos los días, pasa muy pocas veces en la historia cosas como las que sucedieron este sábado. Y para los frente amplistas, para los sectores del frente, hubo que hacer un esfuerzo importante para adaptarse a esa situación y dar una respuesta a la altura del país y a la altura del gobierno y del propio Frente Amplio. Entonces, me parece que la mayor sanción está en la propia decisión de Raúl y creo que a partir de ello el Frente Amplio tiene que tener un trabajo muy fuerte de recomposición, digamos, de lamer heridas, de cicatrizar las mismas y bueno, de continuar gobernando a partir de ahora que hay un escenario político distinto. ¿El plenario evitó apoyar explícitamente al Tribunal de Conducta Política? Que no se llegó a dar, porque en realidad si nosotros planteábamos el tema del Tribunal de Disciplina, su contenido y demás, después de la renuncia, era como una cuestión difícil de asumir, difícil de entender, porque, a ver, hubo transmisiones de canales, hubo transmisiones en vivo, cables en el mundo, sobre el hecho en sí mismo. Entonces, me parece que el Frente hizo bien en diferir, al menos, la consideración de estos aspectos, y creo que con la frase de fortalecimiento o de defensa de la institucionalidad está incluida. Sí, en el segundo punto de la declaración precisamente se señala que se apoya la institucionalidad. Usted dice que está ahí. Sí, Lo mismo claro. ocurre con la presidencia de Miranda, porque Sí, bueno, en su discurso Raúl Sendic cuestionó al presidente del Frente Amplio. ¿Usted está de acuerdo con lo que planteó Sendic respecto a lo que ha sido la gestión de Javier Miranda, respecto a lo que se dio a conocer desde el lunes, que se dio a conocer supuestamente iba a ser a la interna del Frente Amplio, inmediatamente estaba publicado en la prensa, y Sendic responsabiliza a Javier Miranda de esa situación? Para mí es absolutamente injusto. Realmente no. Todos podemos cometer aciertos o errores, pero en realidad lo que es vigente en el Frente Amplio es que se distribuyan todos los informes o los dictámenes de ese Tribunal de Conducta. Siempre se hizo así. La discusión estaba radicada, y yo estuve en esa mesa política, cuánto antes se tenía que entregar. Y bueno, me parece que haberlo hecho en el propio plenario, como había algunas mociones o un rato antes,
es un poco como tapar el sol con un dedo, es decir, ya estaba la situación y pasaría después. Me parece que no está bien eso, me parece que no es justo y creo, insisto, que no es el centro de la cuestión. El centro de la cuestión es otro, no es cuándo se entregó un dictamen. Me parece que poner el eje en eso es un error, por lo menos es un error. Respecto a lo que se hablaba de las filtraciones a la prensa, se entrega el fallo del tribunal, inmediatamente queda publicado. Está hablando Sendik, termina de hablar, inmediatamente alguien le envía el video a la prensa. ¿Cómo ven ustedes estas filtraciones? Porque a la vez hay como acusaciones cruzadas. De la lista 711 se habla de los otros sectores del Frente Amplio. Desde los otros sectores del Frente Amplio señalan que quien filtró este video fueron integrantes de la 711. A ver, me parece que son horribles las filtraciones. Es un método muy perverso de intentar descalificar o sacar ventaja política. Eso es una filtración, ese es el efecto. Para el periodista puede ser importante porque tiene el material para trabajar con quienes le siguen desde el punto de vista periodístico, pero es horrible, te quita privacidad, quita confianza en las discusiones, se es menos libre y se es menos franco en la discusión porque vos, perdés el fuego que tenés que tener para debatir frontalmente, aunque sea fraternalmente, con compañera o con compañeros. A mí me llamó profundamente la atención que esa grabación, de dónde salió, cómo salió. ¿Cómo es que se publica al segundo? Al segundo. Lo que, Entonces, Sendik habla en el plenario durante 10 minutos, renuncia, inmediatamente está publicado en la prensa. Yo pienso principalmente en este caso en los militantes del Frente Amplio que realmente ven eso, que es una especie de gran hermano que se está haciendo por algunos actores que siempre son anónimos en las estructuras del Frente Amplio y que llevan, insisto, a las mínimas básica pérdida de privacidad que debe haber en cualquier conducción política. Cuando se reúne el plenario el sábado y empiezan a llegar los distintos actores, había un grupo de personas, 30 personas, que apoyaban a Raúl Sendik y que criticaban y gritaban. Recuerdo que le gritaron a la senadora Mónica Salvier, la acusaron de traidora. Lo mismo pasó con el diputado Darío Pérez. Se pegaron carteles donde decía Astori traidor. ¿Cómo vio usted toda esa situación que se generó? Bueno, si por un lado vos entendés humanamente gente que se sentía muy tocada, muy dolida. Yo no acepto el calificativo a ninguno de mis compañeros en esos términos. Me parece muy mal. Ahora es para nosotros una tarea prioritaria trabajar hacia adentro del frente para reconstituir algunas cosas, para ayudar a cerrar algunas heridas y seguir la marcha desde la perspectiva de Frente Amplista, de tener que apelar a la unidad, apelar a la fraternidad y mirar un poco hacia adentro, ¿no? Ser un poco autocríticos en la pérdida de fraternidad de los últimos tiempos. Hay esas personas con las que yo tuve oportunidad de conversar en forma informal. Algunos de ellos decían que desde el Frente Amplio a Raúl Sendik se lo cocinó, se lo intentó sacar del medio para promover a otros líderes políticos. ¿Qué quiere que le diga? Yo no lo veo así, porque en realidad hay cosas. Yo sí, por supuesto, entiendo y es un dato de la realidad que Raúl Sendik fue víctima de una persecución y de un tratamiento muy, muy duro a través de redes sociales, medios y demás. Eso es un dato de la realidad, no tiene precedentes. Pero eso no quiere decir que de dentro del Frente Amplio se haya actuado con esa intencionalidad política. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, lo niego rotundamente, por más que la actividad política a veces tiene las cosas, jorobadas, jodidas, para decirlo claro. Este tipo de cuestiones me parece que obedecen mucho más a un cúmulo, en algunos casos de errores, que
tuvo este episodio. Pero acá había una cuestión muy importante. Muchos grupos políticos del Frente Amplio venían firmes a un plenario a respaldar la decisión de un plenario, a respaldar su tribunal, a respaldar la institucionalidad, y hubo un nuevo hecho político, que fue la decisión de Raúl de renunciar a un cargo, y eso cambió el eje de las cosas. Ese cambio de eje, por ahora no se conoce que ningún grupo esté convocando a que el Frente Amplio haga algún tipo de pronunciamiento diferente al que salió del plenario, es decir, un pronunciamiento en el sentido de, bueno, ratificar la condena a Raúl Sendic. No hay ningún sector que lo haya planteado por el momento. Me parece que el centro del trabajo del Frente Amplio hoy, es una opinión muy personal, tiene que ser, insisto, tratar de recomponer algunas heridas que hay, tratar de fijar nuevas metas, tratar de analizar esto desde un punto de vista así autocrítico por algunas cosas que pasaron. Es decir, no es que no pasó nada, pasó muchísimo, pero me parece que analizarlo desde ese punto de vista es lo que nos pueden reclamar legítimamente muchos compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país. Para mí eso es lo más importante, y obviamente tener claro lo que nos estamos jugando. El Frente Amplio es la fuerza política que está gobernando hoy el Uruguay y que aspira a seguir gobernando porque aspira a seguir transformando el país. Y el centro de nuestro mayor desvelo tiene que ser la situación y la calidad de vida de nuestra gente, la que hoy tenía agua por todos lados, la que perdió producción, la que en algunos casos la está pasando mal, celebrar aquellas cosas que venimos haciendo bien, seguir trabajando en la construcción del país. Tenemos que canalizar nuestras energías en cuestiones que sean fortalecer al frente y fortalecer el respaldo del gobierno. ¿Cuánto preocupa que el Frente Amplio vuelva a perder la mayoría parlamentaria? Y digo vuelva a perder porque, bueno, está previsto que ahora el próximo 14 renuncie Gonzalo Mujica a la Cámara de Representantes. El Frente Amplio ahí recupera la mayoría, pero con esta movida los integrantes de la 711, la lista que lidera Raúl Sendic, señalan que, bueno, que se van a sentir en la libertad de decidir si votan proyectos que hasta ahora lo votaban por disciplina partidaria. Bueno, pero eso rige para todos los sectores del Frente. Es decir, ese razonamiento lo puede aplicar otro sector del Frente mañana y otro después, y yo confío en el sentido unitario de los compañeros, confío en que los integrantes de los distintos sectores del Frente Amplio siempre van a hacer el máximo esfuerzo para respaldar al gobierno que la gente eligió y para respaldar la unidad de acción. Eso no quiere decir que no haya diferencia, ello no quiere decir que cada uno tenga su punto de vista, que lo defienda, que trabaje por él y que intente convencer a los demás. Eso es otra historia. Ahora, me parece que las primeras horas de reacción de los compañeros tienen que ver con la conmoción que están viviendo, y yo los entiendo, política y humanamente los entiendo. Ahora, si miramos más lejos, tenemos que mirar que el Frente Amplio somos todos y que tenemos un compromiso con el país y con los Frente Amplistas mucho más allá de nuestros propios sectores. Después que se conoció y a lo largo del fin de semana se fue pronunciando la oposición política. En el caso, por ejemplo, del senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo que el país estaba ante una crisis institucional, política e institucional. Por su parte, el Partido Colorado no lo entendió así, señaló, bueno, acá en el país puede haber una crisis política, pero no institucional. ¿Cómo vio usted estas dos declaraciones? Y bueno, la del Partido Colorado obedece a un partido que durante los últimos 100 años gobernó la mayoría del tiempo. Es un partido que está acostumbrado a manejar la cosa pública, a administrar las crisis desde el gobierno y a conducir el Estado. La reacción del principal líder del Partido Nacional me parece que es absolutamente errada, que hablar de crisis institucional es una cosa muy delicada, muy grave. Sí es un hecho relevante y muy importante la renuncia de Raúl Sendic, pero es claro que acá las instituciones están fuertes, los partidos políticos son fuertes
e intentar llevar, sacar rédito político e intentar hacer más grave una situación, creo que te da la estatura política de cada quien. Me parece mucho más de Estado la declaración del Partido Colorado, más allá de la opinión de cada quien, que alguna otra que he escuchado que, insisto, pone énfasis donde no existen y a la larga demuestra que, bueno, que nosotros, nuestra gente nos mide cuando miramos en serio el país y no cuando miramos a nuestro sector o a nuestra propia candidatura. En esta jornada hay expectativa porque se espera que llegue a las 4 de la tarde la carta de renuncia a la Asamblea General. En el caso del Frente Amplio, ¿cuál es la expectativa? Porque, bueno, desde la oposición se ha dicho, no va a haber debate, no hay discusión si la renuncia no contiene ataques políticos a la oposición. Evidentemente, desde el Frente Amplio no se conoce el término del tono que va a utilizar Raúl Sendic en esta renuncia. Eso ustedes lo desconocen. Yo no lo conozco. Y me parece que hacer este tipo de especulaciones es parte de llenar hojas de diario y algunas declaraciones y nada más. El hecho político ya se generó este sábado. La carta va a ser una carta que dirá el sentido de la misma y será Raúl el que determine la misma. Y nosotros lo que tenemos que asegurar es la marcha del gobierno y que las diferencias sean con los partidos de oposición por cuestiones de gobierno, de gestión, de punto de vista, etcétera. Pero me parece que decirle a quién enviar mensajes de decir o qué vas a decir, me parece fuera de lugar. ¿Usted cree que no genera ninguna expectativa la Asamblea General Legislativa de hoy de las 4 de la tarde? La de hoy, me parece que no sé, salvo, es obvio que se querrá conocer el contenido de la dimisión, porque esto se está siguiendo paso a paso, pero lo más importante, insisto, sucedió el sábado y me parece que el hecho de haberse hecho la renuncia en el propio partido también es una señal que uno tiene que reconocer al vicepresidente hoy, pocas horas ex vicepresidente Raúl Sendic, y ojalá eso nos ayude a canalizar las cosas de manera distinta. Pero desde el punto de vista institucional, nosotros ahora estamos muy enfocados a que a esta etapa la logremos separar de la anterior y comencemos una nueva. Raúl Sendic no quedó inhabilitado para 2019, puede seguir trabajando en política. El Frente Amplio no lo inhabilitó. No. Es más, el borrador que se manejó y que los distintos medios accedieron, hablaba de una inhabilitación para ser candidato común, no para ser candidato sectorial. Y bueno, ahora con la renuncia, esto no está en la escena hoy, pero la determinación de la continuidad, él la expresó en el plenario. Él va a militar dentro de su sector o en el Frente Amplio, por el Frente Amplio, y bueno, será así, calculo yo. ¿Y cómo ve la perspectiva del Frente Amplio? Usted decía, bueno, esto ha traído tranquilidad en la fuerza política, esta decisión de Raúl Sendic. Se estaba esperando, de alguna manera, se estaba esperando que él diera un paso al costado, ¿verdad? Era una posibilidad. A ver, lo del comienzo, nosotros no teníamos que eso iba a suceder. Y por eso venía ese borrador sobre ese concepto. Ahora, el Frente Amplio, insisto, demostró ante la opinión pública que es un partido serio y que es un partido fuerte, que funciona, que tiene institucionalidad y ha quedado demostrado que este partido político analiza la coyuntura, la conduce y a su vez el comportamiento y la conducta la analiza desde el militante más humilde al más encumbrado. Entonces, como señal en un momento difícil, la del Frente Amplio es una señal de fortaleza, a pesar de las dificultades, porque, insisto, había que administrar en las horas que se dieron y en los días que se dieron una situación como la planteada, porque este escenario era un escenario que hace 2 años era impensado, se dieron una serie de acontecimientos y nuestra responsabilidad es ahora, más que nunca, insisto, con la unidad de trabajo del Frente Amplio, con la unidad de acción y con el respaldo del gobierno, porque es nuestro gobierno y porque además estamos convencidos
que las acciones públicas, las políticas públicas del gobierno han mejorado a la mayoría de los uruguayos en su calidad de vida. Y como estamos convencidos de nuestro proyecto, de nuestra propuesta y absolutamente comprometidos con la misma, vamos a seguir en la misma y vamos a tener la capacidad de superar esta etapa todos y cada uno de los involucrados. ¿Usted cree que esta renuncia que se da de Raúl Sendic es tardía? Porque esa es otra de las discusiones que se dan. Hay quienes dicen, bueno, llegó la renuncia efectivamente, pero llegó muy tarde, se debió dar bastante antes, incluso cuando se conoce que faltó a la verdad con el tema de su título de licenciado. Eso es posible, pero es como comentar el fútbol del fin de semana con el suplemento deportivo del lunes. Es una especulación política posible. Yo me tengo que regir por lo que sucedió. Y sucedió que este sábado tuvimos la renuncia del vicepresidente de la República en el seno del Frente Amplio y ese es el hecho político concreto. Lo demás, insisto, son especulaciones políticas posibles, lecturas posibles, pero lo que yo me concentro personalmente es en lo que he dicho y es en restaurar heridas en el frente, trabajar para su unidad, trabajar para su fortalecimiento y también para el fortalecimiento del gobierno del frente.